Saludos cordiales, amigos y seguidores de Nostromo 3.0. Aquí ya tenemos esta tercera entrega de, bueno, de estos pequeños programitas que estoy haciendo desde mi casa de manera casera y totalmente desinteresada, y para que en definitiva estemos todos un poco más informados de ciertas cosas que en ocasiones no ocupan, bueno, lo que son los grandes titulares de nuestra prensa normalmente, o de la televisión, o de los medios de comunicación. En este caso, quiero antes de nada deciros desde el búnker, desde este búnker que es mi casa, que en definitiva también es vuestra casa a partir de ahora. Quiero, como digo, dedicar este pequeño programita a la memoria de un gran investigador, escritor, divulgador, que es el desaparecido Andreas Faber-Kaiser. Y de hecho tiene que ver bastante este programa de hoy, ya no solo con su memoria, sino con su obra, con su investigación. He querido llamarlo precisamente con el siguiente nombre: Nuevo Pacto de Silencio, en honor a su libro Pacto de Silencio. Pero ya veréis por qué le llamo de esta forma, ¿no? Y tendría un sobrenombre también este pequeño programa, y es el síndrome tóxico al SARS-CoV-2. Empezamos, por lo tanto, desde el principio para explicaros de qué es lo que quiero hablaros en esta ocasión. Bueno, la ocultación de la verdadera causa del conocido como síndrome tóxico allá por los años 80, a principios de los 80, afectó sobre todo a toda España. Impidió la curación de miles de españoles, ocultando esta verdad incómoda por parte, sobre todo, del gobierno y por estamentos superiores. Como digo, mientras la ciencia, a los 3 meses, ya sabía definitivamente que no podía ser el aceite de colza, el famoso aceite de colza, tan devaluado en aquel momento a raíz de esta crisis. El poder, sin embargo, acusaba y encarcelaba a las industrias y a los industriales precisamente de la producción y distribución del aceite de colza, muy conocido en aquel momento y que se dejó básicamente de consumir durante mucho tiempo por desconocimiento, porque pensaban que traía este síndrome. Mientras la ciencia a los 8 meses ya sabía cómo curar a los afectados, el poder ocultaba a más de 60.000 enfermos la posibilidad de curación o de alguna curación. Esta información que os voy a dar ahora, veréis cómo en definitiva tiene que ver con el problema que nos ocupa en estos últimos días, que es el COVID-19. Por supuesto, hubo un gran pacto de silencio, un pacto de silencio extensible a todos los estamentos del Estado. Os empiezo desde el principio. La primavera de 1981 fueron envenenados más de 60.000 españoles, que se dice pronto. Más de 700 de ellos murieron. Desde entonces hasta hoy, los gobiernos de la desaparecida UCD y del PSOE han centrado sus esfuerzos casi en la totalidad por ocultar, impedir que el auténtico criminal salga a la luz pública. Había que borrar por todos los medios las huellas que conducían al foco de la intoxicación en aquel momento. Se llegó, por tanto,
así a un oscuro montaje, a un montaje de ocultación, sobre todo de los distintos sectores del poder y de los servicios de inteligencia del Estado. Para conformar el efectivo pacto de silencio, como lo quiso llamar precisamente Andreas Faber-Kaiser, que fue el investigador que más apostó por llegar a la verdad del famoso conocido como síndrome tóxico o el síndrome del aceite de colza. Para evitar que se supiera la verdad en esta ocasión, que aquí se aplicó deficientemente a los seres humanos, en España, en esa fecha, una nueva combinación química aplicable en el futuro a una posible guerra química. Como estamos viendo, esto nos sonará de algo, precisamente por eso. Una preparación, en este caso, más que de un patógeno, una reacción química de varios alérgenos, de varios elementos, para producir un elemento nuevo para utilizar en una guerra química. Os quiero poner antecedentes antes de esto. ¿En qué consistía esta enfermedad? Hasta entonces nueva. Y haciendo un poco de historia, haciendo un poco de memoria, recuerdo perfectamente que todos los noticiarios, todas las noticias hablían siempre con este complejo asunto en aquellos años. Como digo, antes, a principios de mayo de 1981, se detecta una nueva enfermedad en España, una enfermedad nunca antes vista, extraña, que afecta rápidamente a un gran numeroso de individuos. En los primeros días surgen multitud de hipótesis de urgencia, como suele ocurrir en estos casos, ya sabéis, y como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sobre el origen que desencadenó la epidemia, hasta que el gobierno anuncia por primera vez por televisión española que la culpa de todo la tiene una partida de aceite de colza desnaturalizado, distribuida en venta ambulante. En definitiva, los industriales y comerciantes que intervinieron en aquel proceso de importación, manipulación, como he estado diciendo antes, o distribución de este conocido aceite de colza, son quienes se acabaron sentando en el banquillo. Se acabaron sentando en el banquillo acusados, finalmente. Y únicamente, también habría que decir. Pero a lo largo de los años posteriores, hubo una serie de científicos que han evidenciado que el aceite, presuntamente tóxico, no pudo haber sido de ninguna manera el causante de aquella tragedia. Simultáneamente, otros investigadores que han ido poniendo su esfuerzo tras multitud de pistas, sobre todo una pista muy diferente a todas, distinta, que conduce precisamente al origen mucho más lógico, por otra parte, de esta epidemia, extraña epidemia, sin lugar a dudas. Y se considera que nada cuadraba y que nada tenía sentido, como decía mi desaparecido amigo Juan Ignacio Blanco. Ya no estamos hablando de conspiraciones normales, sino que aquí se estaba ocultando de manera taxativa, de manera vergonzosa, la muerte de 700 personas por un lado y la enfermedad que causó unos graves estragos
en los cuerpos de estas personas que sobrevivieron. Ya no estamos hablando de cualquier otra intervención por parte de los servicios de seguridad, de cualquier otra historia de las que nos tienen acostumbrados, política, ocultación de alguna verdad normal. Estamos jugando con nuestra salud. Estamos jugando con nuestra salud a un nivel muy profundo y muy vergonzoso. Habría que tener en cuenta que los elementos que conformaron la intoxicación detectada en aquel año 1981 eran muy diversos, pero iban a una sola raíz, a la raíz del problema básico. ¿De dónde venía esta afectación por síndrome tóxico? Esta pista tiene su punto de partida en una combinación, digámoslo de alguna forma, de un insecticida, concretamente un combinado nematicida orgánico fosforado que envenenó a los más de 60.000 víctimas. Llevaba fósforo verdaderamente esta mezcla. Al consumir una partida de tomate determinada tratada con este aludido insecticida que os estoy hablando. Sí, lo que estáis escuchando. Andreas Faber-Kaiser tuvo un tiempo oportuno y largo para investigar precisamente que la contaminación no venía de aquella extraña partida de venta ambulante de aceite de colza. Por otra parte, un aceite que se consumía en aquella época muy profusamente en muchas casas porque era más barato, en definitiva, que el aceite de oliva, y la verdad tenía un buen sabor. Esto contribuyó a que Andreas Faber-Kaiser empezara a ser odiado, perseguido, vilipendiado y verdaderamente, como ocurre o suele ocurrir en este país con muchos investigadores que dan un paso valiente hacia adelante, empezó a ser apartado a un lado con el tema de que también investigaba curiosos fenómenos ufológicos. Hubo una gran burla de un escarnio y se intentó por todos los medios acallar su voz, que finalmente no se pudo hacer. Y aunque muchos lo han olvidado, en este libro bastante difícil de encontrar ahora, Pacto de Silencio, exponía pormenorizadamente esta gran ocultación de información, sobre todo y casi siempre a los mismos. Se ocultaba esta información aquí al ciudadano español, que no debía de saber de dónde venía aquella contaminación, por las siguientes razones que os explicaré ahora, a continuación. La investigación, como digo, continúo por vía judicial de esta posibilidad, así como de cualquier otra, de otra hipótesis de otra índole plausible con respecto a la causa real de la enfermedad, e investigación, por cierto, que no debería de finalizar. Nunca se debió de quedar en dique seco, porque se debería de demostrar, y se debe demostrar todavía, años vista, hasta lograr fehacientemente descubrir cuál fue el indiscutible desencadenante de esta tragedia, de esta tremenda tragedia. Por cierto, el camino que debe desembocar, como decía Andreas Faber-Kaiser, en el auténtico juicio del síndrome tóxico, que todavía a día de hoy no se ha producido. Con reparto real de responsabilidades reales y a quien realmente debe ser acusado y a quien verdaderamente se debe de desenmascarar. La curación no interesaba. Finalmente, ya producido la enfermedad, no interesaba la curación de esta persona. La gravedad del problema además se acentuaba por una circunstancia que llegó después
a finales sobre julio de 1981, el propio año. El gobierno español estaba suficientemente bien informado de que no era posible que el aceite finalmente de colza fuera el causante de la epidemia. Se sabía y se conocía que no era así. Además por sus expertos en química, sus expertos en medicina. Desde aquel momento, cuando menos, debía de haberse incentivado, cuanto menos había de haberse incentivado con todos los recursos posibles en aquel momento de los análisis pertinentes y de cualquier otra posibilidad que se barajaban para el posible origen de esta enfermedad. Posibilidades que ya estaban también, por cierto, a finales de julio de este mismo año, del año del envenenamiento, de 1981. Estaban sobre la mesa de quienes empuñaban las riendas del poder. Me gustaría precisar que estaban sobre la mesa esa cura a esa enfermedad, como está sobre la mesa ahora mismo, en el presente, no la cura al COVID-19, al SARS-CoV-2, pero sí, en mayor o menor medida, contrarrestar su terrible efecto sobre el pueblo español. Parar el número de víctimas y, por supuesto, parar el número de infectados. Y todos sabemos, o empezamos a vislumbrar, que con una serie de test masivos, con una gran profusión de estos test a millones, aunque habría que producirlos, aunque se hubieran de producir aquí en España o se tuvieran que comprar de fuera, pero qué mínimo que tener un par de millones o 1 millón mínimamente de estos test. Por lo tanto, aquí estáis viendo un poco la comparación de aquella crisis con lo que está ocurriendo ahora. Los que empuñan las riendas de este poder en aquel momento era el gobierno de la OCDE y después el gobierno del PSOE, que durante los años siguieron ocultando la cura a este síndrome tóxico de manera taxativa y total. Era una prioridad absoluta puesto buscar esa cura, puesto que había personas que se estaban muriendo y estaban sufriendo mucho. Había reportajes en las televisiones públicas, sobre todo me acuerdo de un famoso reportaje de Informe Semanal, donde podíais ver la grave afectación y las graves secuelas, gravísimas secuelas que dejaba este síndrome tóxico en las personas envenenadas, contaminadas. Era terrible, pero aún así no interesaba encontrar la cura. No necesitaban encontrar el origen del mal, porque ya lo sabían, para poder intentar una curación adecuada de esos afectados. No interesaba para nada buscar el origen del mal, o por lo menos darlo a la luz pública. El origen lo conocían. Meses más tarde, pero siempre dentro del mismo año 81, fijaros que esto va a sonar de algo. El Ministerio de Sanidad queda ampliamente informado de la posibilidad de que determinado insecticida, con un nombre bastante extraño, como he dicho antes, organitofosforado, podía haber desencadenado la nueva enfermedad. Este insecticida se encontraba en muy pocos sitios. Lo sabía el Ministerio de Sanidad y no actuó en consecuencia, para nada. Se quedó de brazos cruzados. A mi entender, a mi juicio, la cosa se agrava aún más cuando, creo que 8 meses después de aparecer el primer caso del conocido síndrome tóxico, un médico militar, precisamente tiene que salir del ejército, curiosamente, el teniente coronel Luis Sánchez Monje Montero, tengo aquí el nombre, sí, envía al gobierno
al Insalud, no sé si conocéis el Insalud, el antiguo Insalud, para que lo leyera valenciano. Me diría, refiriéndose con ello al doctor Luis Valenciano, famoso en aquel momento, a la sazón director general de la salud pública, nada más y nada menos. Un informe en el que afirmaba que el origen de esta gravísima enfermedad radicaba en un veneno que, digámoslo de alguna forma, para explicaros, bloqueaba la famosa colinesterasa y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos. Y lo explicaba pormenorizadamente. Lo explicaba y además explicaba los métodos para hacerlo, que eran métodos muy baratos y eran métodos muy al alcance en aquel momento de aquel gobierno y por supuesto de los sanitarios médicos que trataran esta enfermedad con seriedad. Más adelante se definiría este mismo veneno como un compuesto orgánico fosforado. Orgánico fosforado que solo se encontraba en un sitio en España en aquel momento. No se trataba de una aventurada, por lo tanto, teoría del doctor Sánchez Monge. Ya había curado para entonces particularmente a unos cuantos afectados con ese método. Lo cual quiere decir, como sabéis, que tal vez, no todas, pero decisivamente muchas de las 60.000 víctimas de este conocido síndrome tóxico podían estar curadas desde 1982, pero no fue así. Siguieron hacia adelante con su enfermedad. Pero nadie reacciona en el interior del Insalud, el del gobierno de aquel momento, ¿no? Ni tampoco en la Dirección General de Salud Pública, la famosa Dirección General de Salud Pública de aquella época. La gravedad de la inhibición oficial no terminaba allí. El doctor Sánchez Monge envía también un informe sobre sus evoluciones y curaciones a publicaciones especializadas de Tribuna. No sé si conocéis la revista Tribuna Médica. Es una revista que tenía un gran renombre en aquel momento, a nivel profesional sobre todo, y estaba por lo tanto en manos de todos los profesionales de la salud esa cura. Su página 8 lo reproduce en su número 937. Reproduce esta cura correspondiente al 19 de marzo de 1982. Lo tengo aquí delante. Yo me imagino que el Ministerio de Sanidad debe estar puntualmente informado de cuántas noticias interesantes se publican, por lo tanto, en un semanario de estas características como era Tribuna Médica. Era un semanario bastante accesible, sobre todo para el Ministerio de Sanidad en aquel momento. Era muy conocido, de hecho. De modo que me imagino que el señor ministro en aquel momento, enterado de que hay un médico que está afirmando haber curado a una serie de pacientes de esta enfermedad denominada de síndrome tóxico, una enfermedad nueva, por cierto, y desconocida, sobre todo en cuanto a su tratamiento. No estaba especificada en boletines médicos, no había rastro de esta enfermedad en ningún otro país del mundo, y sin embargo sí había en ciertos sectores de poblaciones africanas una afectación muy similar a esta enfermedad del síndrome tóxico, ¿no? En aquel momento así se configuraba el problema número uno que se había planteado a la sanidad española.
con carácter de extrema urgencia, de una urgencia permanente, cual no se hizo caso. Me imagino que en estas circunstancias el máximo responsable de la salud de sus conciudadanos lo dejará todo, o lo dejaría todo, mejor dicho, para leer lo que escribe un médico que afirma que había logrado la curación de unos cuantos afectados. Debería de haberle llamado muchísimo la atención, pero no se le hizo caso. Y bueno, al minuto siguiente conseguir concluir la lectura de este famoso artículo en la revista Tribuna Médica. Pues bueno, estos que velaban por nuestra salud, como los que están velando hoy por nuestra salud, debería de haber cogido, haber levantado el teléfono y haber llamado al médico en cuestión para tenerlo al cabo de una hora en el Ministerio de Sanidad, al médico militar del que os estoy hablando, y discutir, qué menos, ¿no?, que discutir con él su experiencia, hombre, sobre todo con la finalidad de aplicarla finalmente, ¿no?, en el supuesto de que realmente resultaran positivas. Al resto de la población afectada por la misma epidemia se le dejó atrás, se le dejó a un lado. Nadie, ni siquiera el INSALU, ni el Ministerio de Sanidad, se acercó a ver qué más tenía que decir el único médico, precisamente español, que había logrado la cura de la afectación de esta enfermedad en un montón de pacientes, en nada desdeñable, por otra parte. Y se podía haber aliviado a tantísimos enfermos de esa masiva intoxicación. Probablemente detrás de esta intoxicación masiva hubiera habido un ensayo en la población civil de un agente para la guerra nuclear, biológica y química, en este caso sería biológica, y probablemente detrás de esta intoxicación tremenda por el supuesto aceite de colza, pero que realmente era una partida de tomates que precisamente venían de un sitio concreto de Almería. Quería recordar, hace poco leí un artículo recordando ya vilipendiado, desaparecido de la sociedad pública española, síndrome tóxico. A colación de esto y de leer este artículo me vino a la cabeza que es algo muy parecido a lo que está ocurriendo. Sin embargo, aquí no estaríamos hablando de una ocultación, de un experimento que se hizo con españoles en aquel momento sobre este compuesto químico para ver cómo podía afectar, vamos a dejarlo ahí, sin introducirnos en que hubiera más de un gobierno, no solo informado de esta terrible contaminación, sino también, no solo al tanto de ella, sino también detrás de ella. Concretamente estaría hablando del gobierno de los Estados Unidos, que teniendo, como ya sabéis, diferentes bases en España y sobre todo en aquella época tan convulsa de 1981, no solo tenía bases, sino que tenía profusos intereses en nuestra piel de toro. Y en otras ocasiones el ejército de los Estados Unidos ha utilizado poblaciones civiles de sitios donde ha estado ocupando, ha tenido bases y demás
en estos sitios ha terminado haciendo una serie de investigaciones. Dejémoslo ahí, dejémoslo en investigaciones, por no decir, bueno, estaban probando en la población civil un tipo de experimento. No quiero enrollarme más con este tema del aceite de colza y ya os he recordado en qué consistió esta enfermedad. Y quiero pasar ahora a SARS-CoV-2, al COVID-19 famoso. Y la mecánica es muy parecida. Se está ocultando una serie de información importante, primero a la opinión pública, después al ciudadano, sobre ya no solo el origen de esta enfermedad, sino, y ya tampoco nos metamos en decir las víctimas que hay o los afectados, que eso sí está claro, yo creo que todos lo tenemos muy claro, que no es el recuento correcto de víctimas ni tampoco de afectados. Se está ocultando a la población no solo el origen por parte de la OMS, primero, de este SARS-CoV-2, de este COVID-19, y de dónde pudo partir. Y además se está ocultando a la población cuando este COVID-19 estaba entre nosotros. Por lo tanto, yo creo que alguna vez se debería de hacer una investigación muy profunda, cuanto antes mejor, de dónde proviene este virus primero, que no digo, ojo, que esté fabricado en laboratorio, porque se conoce que no es así, pero sí es cierto que está reconducido de alguna manera, y eso ya lo sabéis todos. O por lo menos, si no lo sabéis todos, os lo imagináis. Está reconducido no solo el virus, sino esta crisis, para hacer que nuestra sociedad cambie. ¿Por qué tiene tantas conexiones esta investigación que os he dicho antes de desaparecido Andreas Faber-Kaiser con lo que está ocurriendo ahora? Por la misma razón por la que él mismo se quejaba, llegó a decir públicamente que al meterse en este caso, al investigar este caso y al meterse a empezar a sacar nombres, su vida peligraba. Y no me quiero meter en demasiadas honduras, pero él mismo dijo que en cualquier momento lo podrían liquidar, ¿no? No sé si lo sabéis, pero él finalmente murió afectado por una enfermedad que en un principio él no tenía. Y él mismo aludía a que a raíz de entrar a una intervención en un hospital ya salió de allí con esta enfermedad. Bueno, no me voy a querer meter en este tipo de conspiraciones más profundas, pero todos sabemos que hay investigadores que han llegado demasiado lejos y han descubierto el pastel y han acabado pagándolo a veces con su propio trabajo a nivel profesional y otras veces con su propia vida. Quería también comentaros que también en esta investigación del síndrome tóxico hubo una ocultación sistemática por parte del gobierno español en aquel momento, porque tenía intenciones de que nunca saliera a la luz, como está ocurriendo precisamente ahora. Es difícil que salga a la luz todo lo que está ocurriendo con el COVID-19 por parte, ya no me estoy centrando en el gobierno español, sino por parte de los expertos de la OMS, que son los que verdaderamente saben lo que ocurre con esta enfermedad, saben su gravedad real y además manejan y controlan a multitud de gobiernos mundiales y, en definitiva, dictan a estos gobiernos qué es lo que se tiene que hacer y en qué momento. Siempre y cuando tengamos claro que la OMS
es básicamente eh, un organismo corrupto hasta la médula, desde hace ya tiempo, esto no es de ahora. Tenemos que reconocer que en el pasado hubo profusa metedura de pata con la gripe A, con la gripe aviar y con el SARS. Con el SARS también hubo un montón de problemas y un montón de engaños y un montón de mentiras por parte de esta OMS. Y ahora yo no querría trasladar únicamente al gobierno español que sí es cierto que tiene que estar a través de sus expertos enterados de cuál es el origen de este COVID-19 real, sino que ya me iría al nivel mundial de la OMS, organización que no solo la ha pifiado un montón de veces, sino que tiene amplios intereses económicos, amplios intereses políticos, y ha ocultado sistemáticamente en el principio de esta investigación de dónde vino el COVID-19, ha ocultado muchas verdades y mucha información que venía de China y ha ayudado al gobierno chino a ocultar esta información, por tanto. Entonces no quiero extenderme más. Quería que investigarais sobre esta enfermedad del síndrome tóxico o la enfermedad del aceite de colza, como se le llamaban. Yo era muy pequeño, tenía 9 años cuando esto ocurrió, pero me acuerdo perfectamente de todo. Me acuerdo perfectamente sobre todo de las secuelas que dejaba terribles en estas personas, que a día de hoy algunos murieron y otros siguen vivos y siguen teniendo esas secuelas. Y quiero que esto nos mueva a reflexionar sobre lo que está pasando precisamente con el COVID-19 en este momento. Hay muchas similitudes. Aquí el que intenta investigar seriamente se le ponen trabas. Y no solo se le ponen trabas, sino se le ridiculiza públicamente. Y se acaba intentando ahogar su voz en esta España. Me refiero desde muchos temas, no solo del aceite de colza. Yo no quiero hablaros del famoso crimen de Alcácer, otras historias como el 11M y similares, donde se conoce que se está ocultando muchísima información por parte del gobierno o gobiernos al ciudadano, que a mi juicio debería estar informado 100% de todo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Como digo, este humilde programa de hoy quiero dedicárselo al investigador, escritor Andreas Faber-Kaiser y a su memoria. Y un saludo para todos sus seguidores, para todos los investigadores que han seguido su línea, aunque fue bastante abandonada en su momento. Un saludo también para su hijo, que sigue con un programa en la red también, muy importante, sobre estos temas que nos gustan a todos, también paranormales, ¿no? Quería mandar un saludo, desearos fuerza, desearos ánimo, y pronto vamos a estar fuera y vamos a empezar a reclamar que nos cuenten la verdad de lo que está ocurriendo con este caso del COVID-19 y del SARS-2, que es lo mismo. SARS-CoV-2 es exactamente igual, pero creo que 20.000 personas, ya no sé, ya van más de 20.000 personas muertas, merecen la pena investigar y profundizar en esto, sobre todo máxime porque después de este confinamiento viene lo peor, y viene los cambios económicos y viene el desastre que nuestro gobierno, movido por la OMS, ha hecho que se convierta nuestra economía, y va a hacer que se convierta en nuestra vida en algo totalmente diferente si seguimos por este camino. Tenemos que espabilar, tenemos que despertar y pedir cuenta primero a este gobierno y después a la OMS. Me gustaría que investigáramos todo, que leyéramos todo y que nos dejemos de bulos, quizás por un lado y por otro,
porque también por parte del gobierno ahí está sustentando un montón de bulos, y hay que reconocer que también hay bulos por parte de la población y por parte de los partidos de derecha que se están metiendo y mezclando todos en la red, y eso no viene bien para nada. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, espero que os haya gustado y ya sabéis, darle like en mi cuenta de YouTube, a Nostromo 3.0, si os ha gustado, suscribiros, y si no os ha gustado pues me podéis poner verde, os doy total libertad. Venga, un abrazo amigos, un abrazo para todos y de esta salimos, fuerza.